Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. De Diverso, hoy para hablarnos del privilegio. ¿Qué temazo nos traes en la mesa? Porque hay que decirlo, está en todos los discursos hoy en día. ¿Y quién mejor que tú, Pedro Luis, para explicarnos, desmenuzar este concepto y por qué está sonando tanto hoy en día? Trataré de ser breve y como siempre, Isabel, Pancha, les mando un besote enorme. Muchísimas gracias por permitirme platicar un poquito sobre esto. Y voy a empezar como trato de empezar todos los días, con un relato personal o con un cuento, ¿ok? Empiezo. Nací en el seno de una familia de dos personas que trabajaron durísimo toda su vida. Uno como ingeniero mecánico que se fue a los barcos y luego se hizo gerente de planta de una empresa increíble de suplementos de computación. La otra maestra de kinder, que dieron su vida literalmente por estar apoyando a sus hijos en su educación. Sus hijos, mi hermano y yo, fuimos muy buenos en la escuela. Trabajamos durísimo, tuvimos las mejores calificaciones, nos adaptamos brutal al sistema, entregábamos las tareas, levantábamos la mano, participábamos, pero éramos de la escolta, pero hacíamos conducción de eventos, pero hacíamos A, B, C y D, ¿ok? A base de mucho trabajo logramos obtener becas, tuvimos una educación privilegiada, nunca nos faltó comida en nuestra casa y demás. Y sin embargo, cuando me preguntaban, ya estando en mi edad adulta, yo decía mucho, es que me hice solo. Es que trabajé muchísimo para llegar a donde he llegado. Y yo he llegado, dada mi experiencia de vida, a lugares muy interesantes donde no pensé que iba a llegar. Y siempre decía, me hice solo. Y no fue hasta hace unos años en donde empecé a hacer estas reflexiones que te llegan con la edad después de los 30. Y entonces empiezas a cuestionar, ¿realmente lo hice solo? ¿Realmente pude yo solo con todo este paquete? Y te pones a preguntar y dices, no. Y ahí viene el concepto. Fui una persona privilegiada. He sido una persona privilegiada. Hoy soy una persona privilegiada. Y esto, queridas y queridos radio followers, se conoce como conciencia de privilegio. A ver, definiendo lo que es privilegio, es una serie de beneficios o ventajas que obtiene una persona que no son merecidos, vaya, no te los ganaste, son intrínsecos a tu persona solo por tu identidad o por tu condición social o por tu condición de género, simplemente por el hecho de tener una característica, tú obtienes ciertas ventajas. Voy a tratar de definirlo de una manera muchísimo más entendible con peras y manzanas, y aquí me remonto a una definición que le escuché a una muy, muy querida amiga, que aparte soy su fan, que se llama Caro Solís, Caro Hernández Solís, y ella habla del privilegio de la siguiente manera y con la siguiente analogía. Imaginemos que la vida se trata de una carrera, ¿vale? Un maratón, ¿ok? Y hay personas que se preparan para esa carrera y empiezan desde el kilómetro cero. Hay personas que no se preparan para esa carrera y empiezan desde el kilómetro cero. Hay personas que por alguna razón empezaron en el kilómetro 20. No hicieron nada mal para empezar en el kilómetro 20, ni hicieron nada bien las que empezaron desde el kilómetro cero. No es una trampa, simplemente el privilegio se trata de eso, de qué tan adelantado o qué tantas ventajas o beneficios tuviste para llegar a esa meta. Te la platico más interesante. ¿De quién se hacen las películas? De esos que llegaron a nivel cero, de que empezaron desde el cero y lograron ganarles a todos los que empezaron desde el 20. Eso, nos dicen, son anomalías, son cosas que en el sistema no están registradas, no debería de ser así y por eso se convierten en estos héroes. Lo que es muy importante entender es que hay personas que ni siquiera se enteraron que había una carrera. Y hay un montón de personas que están compitiendo por ganar esa carrera. Y de eso habla el privilegio, de las violencias que nos atraviesan a todas y a todos, que son diferentes y que es un concepto absoluta y totalmente relativo. Todos y todas y todes podemos tener privilegios en diferentes aristas de nuestras vidas y nuestra chamba es identificarlos. ¿Para qué? Para hacer una conciencia de ese privilegio y poder lograr construir puentes de empatías. No significa que yo tengo que pelear en contra de mi privilegio, significa que lo tengo que usar para dar voz a los problemas que tienen los demás y las demás. Ahora,
cómo saber si somos o no privilegiados, Isa, les traigo 10 preguntas muy breves que todos nos podemos hacer como una especie de autoexamen para entender en dónde estoy como privilegiado. Me voy a permitir leerlas. Y la primera es, ¿eres parte de un grupo étnico o racial mayoritario en tu país o en la región donde vives? 2, ¿eres hombre en una ciudad donde los hombres tienen un poder desproporcionado? 3, ¿eres heterosexual en una cultura que tiende a privilegiar la heterosexualidad? 4, ¿tienes acceso a educación? 5, ¿tienes un trabajo estable con salario suficiente para cubrir tus necesidades? 6, ¿tienes acceso a servicios de salud, alimentación? 7, ¿vives en un lugar seguro, en un entorno saludable? 8, ¿tienes acceso a servicios básicos como electricidad y agua potable? 9, ¿has experimentado discriminación o prejuicios basados en algún aspecto de tu identidad? 10, ¿has tenido la oportunidad de tener modelos que te permitan perseguir tus oportunidades o alcanzar tus oportunidades? Si contestaste alguna de estas preguntas como con la respuesta no, ahí identificaste donde no eres privilegiado. Muchas y muchos de nosotros contestamos sí a muchas de estas interrogantes y eso significa que tenemos el privilegio. Por último, me encantaría decir que hacer conciencia de que somos personas privilegiadas nos ayuda, como dije, a crear puentes con las demás. No significa que el hecho de que yo me atraviese un dolor o tenga un punto de vista distinto al tuyo, y estoy hablando desde mi privilegio, no quiere decir que mi lucha en la vida es menor o peor a la tuya, simplemente son distintas y tenemos que construir esta sabiduría interna para entender que desde el lugar donde yo estoy parado, reconozco y valido lo que he tenido que pasar para llegar hasta este punto en mi vida, pero no significa que la mía es el único punto de vista válido y ni significa que esta es la única manera de llegar a donde estoy. Simplemente es una realidad que es la realidad que yo represento y la que me ha tocado vivir y no es la única razón válida, ¿ok? Para eso es importante hacer mucha conciencia de que cada paso, que cada elemento de nuestra personalidad se ha construido en base a muchos privilegios, a muchas ayudas de nuestra identidad como tal. Y para eso necesitamos hacer esa conciencia de clase, conciencia de raza, conciencia de identidad sexoafectiva para poder trabajar en la construcción de puentes de empatía. Ay, qué interesante. Tengo varios comentarios, pero adelante, Pancha. A mí me encantaría, bueno, te escucho y claro que por supuesto coincido y entiendo perfectamente qué es el privilegio ahora. A mí me encantaría nada más agregar que en esta intención de tener conciencia de privilegio, deberíamos todos aquellos que nos cachemos en algún privilegio, contemplar siempre que este privilegio que yo tengo significa que hay alguien sufriendo una opresión. Es decir, el hecho de que yo tenga un privilegio por ser mujer, cis, hetero, significa que probablemente hay una mujer no hetero o no cis sufriendo una opresión, ¿no? Totalmente. Entonces, en la medida en que el privilegio existe, prevalecen también las opresiones. Y la intención, Pancha, no es que a ti se te quite el privilegio. La intención es que todos tengamos el derecho de vivir una realidad y a tener acceso a las oportunidades que se te conceden y se me conceden y se nos conceden por ciertas características de nuestra personalidad. Aquí no se trata de venir a suprimir el privilegio de vida de nadie. Claro. Se trata de que la mayor parte de las personas alcancen a vivir esa realidad. Sí, claro, un privilegio que claramente muchos de nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros tres es el privilegio de la piel blanca, ¿no? Nosotros somos de piel blanca y eso nos pone en un privilegio indiscutible y no nos lo podemos quitar. Es un privilegio que tenemos intrínseco a lo que nos tocó, a nuestra persona, y no podemos hacer nada para quitárnoslo. Sin embargo, sí podemos responsabilizarnos de él. Y creo que esa es la invitación, a responsabilizarnos de nuestros privilegios para que esto no signifique la discriminación y la opresión de otro. Y lo que les dije hace ratito es muy importante, Pancha, los privilegios son relativos. A ver, acaba de pasar un caso muy mediático que le sucedió a la actriz Carla Souza, en donde ella se autodenominó como People of Color,
cuando aquí en México Carla Souza es una mujer cis blanca bastante privilegiada, vamos a decirlo así. Claro. Pero el problema es que el contexto en donde se desenvuelve Carla es en el contexto de artistas y de actrices en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, efectivamente, Latino. Carla es una mujer de color, ¿sí? ¿No? Totalmente. Es una latina. Sí, es que también tiene mucho que ver el contexto. Tengo varios comentarios. Número 1, y quiero rescatar esto que sí lo mencionaste, pero dejarlo claro. Tener un privilegio no significa que no has trabajado, ¿ok? No, claro que no. Eso es muy importante. ¿Sabes? Se comenta mucho en las redes, Isa, el tema de, es que nomás échale ganas, ¿no? O están cuestionando mucho la meritocracia. No, a ver, todos tenemos luchas y son importantes y nos han ayudado a llegar a donde estamos ahorita. No las invalida. Simplemente es un reconocimiento. Probablemente sí tuviste una ventaja por alguna u otra característica que tuviste en tu vida, ¿no? Claro. Número 2, reconocer el privilegio incomoda a la mayoría, ¿no? Muchísimo. ¿Qué opinan de eso? Yo, claro, por supuesto, levantan polla. A nadie nos gusta que nos digan que nacimos con esta ventaja que ni siquiera hicimos nada para obtener, ¿no? Y nos incomoda que nos digan, ay, eres el güerito, ay, eres el que sí estudió, ay, eres el que sí tiene acceso a esto, esto y esto, y por eso crees que eres mejor persona. Claro que nos incomoda y no nos gusta, pero es justo de lo que nos tenemos que responsabilizar. Totalmente. Y luego por acá nos dicen, y es que ahora resulta que por tener alguno de estos privilegios uno tiene que sentir vergüenza. ¿Qué nos dice? Definitivamente no, y es una de las cosas con las que cierro mi intervención el día de hoy, Isa, es que no nos tenemos que avergonzar de quiénes somos, tenemos que responsabilizarnos, como dice Pancha, y tenemos que generar esta conciencia de que efectivamente, a ver, voy a decirlo claro, a ver, muy probablemente, y me voy a encasillar, a ver, soy un fruto de la educación pública de México, que llegó a una de las mejores universidades del país, que se relacionó con gente y que ha logrado, gracias a su trabajo, llegar a un punto profesional. Pero mi chamba no es mayor, quizá, que la de una persona que está, por ejemplo, que trabaja de jornalero en algún campo agrícola, que también le friega 18 horas y que la cantidad de energía es importante. Exacto. Y derivado del lugar y el momento y donde nació y cómo creció y las oportunidades que tuvo, definitivamente pudo llegar hasta ese momento. Y no estoy hablando de que una sea mejor que la otra, simplemente estoy diciendo que el privilegio te lleva a algunos lados y reconocerlo ayuda a crear estos puentes de empatía. No estamos hablando de avergonzarte de quién eres, estamos hablando de reconocer y responsabilizarte. Ay, fíjate qué interesante comentario. Es que los radio followers son bien inteligentes y ya con esto despedimos. Hay quienes argumentan, nos dicen en WhatsApp, que los privilegios son la raíz de la corrupción, porque nadie quiere renunciar a ellos y hay quien está dispuesto a pagar cualquier cosa por obtenerlos. Está buena. Qué fuerte. Si tú conocieras a los radio followers, Pedro Luis, gracias por estar con nosotros. Por favor, redes sociales, compártanos tu vía de contacto. @pegado y con Z en todas mis redes sociales. Y por último les dejo mi consejo que todas las vidas les voy a dejar, que es: véanse ese espejo y dense ese abrazo que nadie les va a dar el día de hoy, no porque no tengan quien se los dé, pero nadie se va a querer tan bonito como ustedes. Pónganse crema. Exacto. Gracias, Pedro Luis. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.